El pecado de Cam debería aterrorizarnos. Puede que hayas oído hablar de la maldición de Cam y te hayas preguntado, ¿quién es Cam? ¿Y por qué su maldición es lo suficientemente significativa como para ser discutida? Permíteme decirte, la Biblia nos presenta a Cam como un hijo de Noé y nos dice que él fue el padre de Canaán. En Génesis capítulo 9, versículo 18, se menciona: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam sería el padre de Canaán. ¿Quién era Cam? Cam tenía dos hermanos, Sem y Jafet, junto con su padre Noé. Eran los raros sobrevivientes de un diluvio masivo que erradicó a todos los demás seres humanos. Noé fue el hombre que Dios eligió como el único bueno y recto entre todos los demás. Esto sucedió cuando los Nefilim estaban cobrando prominencia. En Génesis capítulo 6, versículo 9, se dice: Noé era un hombre justo, uno que era justo y recto ante Dios, irreprochable en su generación perversa. Noé caminaba y vivía en habitual comunión con Dios. Dios decidió limpiar la tierra corrupta a través de un gran diluvio y eligió comenzar de nuevo con Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, además de una pareja de cada criatura viviente, tanto macho como hembra. Noé construyó el arca y se embarcó en ella con su familia y los animales. Cuando comenzó a llover, todos los seres vivos que quedaban en la tierra perecieron. Las Sagradas Escrituras declaran que solo Noé sobrevivió, junto con aquellos que estaban con él en el arca. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron, Dios llamó a Noé y a su familia, incluido su hijo Cam, para que abandonaran el arca junto con todos los animales. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y estableció un pacto sagrado con ellos. Les animó a expandirse y llenar la tierra y prometió nunca más devastarla con un diluvio. Colocó un arco iris en el cielo como un signo tangible de esta promesa. El pecado y la vergüenza de Noé. Después de estos eventos, Noé comenzó un nuevo capítulo. La Biblia narra que Noé cultivó un viñedo, hizo vino y encontró problemas. Bebió demasiado vino, excediendo lo que podía soportar a su edad, y se embriagó. En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 22, se dice: Y Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó y quedó descubierto y expuesto dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y para su vergüenza se lo contó a sus dos hermanos afuera. Cam mismo podría haber sido sorprendido borracho y reprendido por su sabio padre antes, por lo que podría haberse sentido satisfecho al ver a su padre en un estado similar. Las personas que se desvían y encuentran alegría en los errores de los demás, incluso aquellos que se arrepienten genuinamente de sus errores, no pueden regocijarse en los pasos en falso de los demás. El segundo error de Cam fue compartir esta noticia con sus hermanos afuera en público, burlándose de su padre para hacerlo parecer tonto. Es profundamente inapropiado tratar cualquier pecado como motivo de risa. Proverbios 14:9 dice: los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad y la bendición de Dios. Es incorrecto enorgullecerse de cosas que deberían hacernos sentir tristes. En lugar de eso, debemos lamentarnos y avergonzarnos para que el hombre que hizo esta cosa vergonzosa pueda ser removido de nuestra comunión. Entendamos esto. Es completamente incorrecto y moralmente inaceptable exponer o difundir las faltas de los demás, especialmente las de nuestros padres, a quienes les debemos nuestro máximo respeto y honor. Noé no solo era un hombre notable, sino también un hombre justo. Revelar sus errores tan públicamente fue un acto completamente ingrato. Cam sobrevivió al diluvio gracias a su padre, pero ahora solo muestra ingratitud en este contexto.
Cam es referido como el padre de Canaán, lo cual sirve como un recordatorio significativo. Siendo padre él mismo, Cam debería haber demostrado un mayor nivel de respeto y reverencia hacia su propio padre. Sin embargo, Sem y Jafet hicieron lo contrario. Sus acciones contrastan fuertemente con las de Cam, ofreciendo una clara distinción moral entre mostrar respeto y deshonra. En Génesis capítulo 9, versículo 23, se dice: Entonces Sem y Jafet tomaron una prenda y la colocaron sobre sus hombros, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos, por lo que no vieron la desnudez de su padre. No solo se negaron a mirar ellos mismos, sino que también se aseguraron de que nadie más pudiera hacerlo, enseñándonos a ser amables cuando se trata de los errores y vergüenzas de los demás. No debemos unirnos a aquellos que señalan con el dedo o difunden chismes, sino que debemos intentar cubrir estas faltas, o al menos verlas de la mejor manera posible, tratando a los demás como nos gustaría ser tratados. Recuerda, debemos cubrir los errores de todos con un manto de amor, como se nos enseña en 1 Pedro 4:8. Sobre todo, tened ferviente y constante amor los unos por los otros, porque el amor cubre una multitud de pecados, pasa por alto la falta de amabilidad y busca altruistamente lo mejor para los demás. También debemos mostrar respeto a nuestros mayores y a aquellos en autoridad sin exponer sus faltas. Si la acción incorrecta de Cam es similar al pecado original en el jardín del Edén, como indican otros signos en la historia, entonces podemos mirar lo que estos dos eventos tienen en común para entender mejor. Esto no significa que el error de Cam sea exactamente como lo que hizo Eva, pero podemos encontrar una manera de compararlos. Comencemos señalando algo importante. Tanto Eva como Cam fueron engañados por lo que vieron. Eva miró el fruto y lo deseó porque parecía bueno, y Cam miró a su padre desnudo. ¿Fue tentado por lo que vio? Además, Eva y Cam buscan seducir a otros para que se unan a ellos en el acto ofensivo. Adán sucumbe, pero los hermanos de Cam resisten. En el jardín del Edén había un límite dietético establecido, a través del cual podemos ver que el pecado de Eva estaba relacionado con la bendición, que implicaba la provisión de alimentos. Eva se enfrentó a este límite dietético y eligió cruzarlo. Luego persuadió a Adán para que lo cruzara también. Cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo que habían hecho sus hijos, bendijo a Sem y a Jafet por sus acciones respetuosas. Sin embargo, no maldijo directamente a Cam. En cambio, maldijo al hijo de Cam, Canaán. Entonces dijo: Maldito sea Canaán, un siervo de siervos será para sus hermanos. El hombre es tomado por el espíritu de profecía y predice el futuro de sus hijos, similar a la profecía de Jacob antes de su muerte. En este pasaje se pronuncia una maldición sobre Canaán, quien es el hijo de Cam. Cam mismo es maldecido, ya sea porque Canaán fue más culpable que sus hermanos, o porque los descendientes de Canaán fueron finalmente expulsados de sus tierras para dar paso a Israel. Aquí Moisés registra la inspiradora historia de Israel durante las guerras cananeas. A pesar de la fuerza de los cananeos, Noé había predicho su destino. La maldición específica es que será un siervo de siervos, lo que significa el siervo más insignificante y despreciable. Incluso para sus hermanos, aquellos que alguna vez fueron sus iguales por nacimiento, se convertirán en sus amos por conquista. Esta maldición ciertamente se refiere a las victorias que Israel tuvo sobre los cananeos. Como resultado de estas victorias, los cananeos fueron asesinados por la espada o sometidos a tributo. Esto no sucedió hasta unos 800 años después de que se pronunciara esta maldición. En Jueces 1:33 se dice: Tampoco los guerreros de Neftalí expulsaron a los habitantes de Bet-Semes ni a los habitantes de Bet-Anat, pero vivieron entre los cananeos, los habitantes de la tierra, y los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat se convirtieron en trabajadores forzados para ellos. Nota que a menudo los pecados de los padres
recaen sobre sus hijos, especialmente cuando los hijos adoptan las formas malvadas de sus padres y no hacen nada para interrumpir el ciclo del mal. Es notable que aquellos que traen vergüenza y deshonra a los demás, particularmente a sus propios padres, merecen ser avergonzados. Un hijo irrespetuoso que se burla de sus padres no merece el título de hijo y en su lugar debería ser tratado como un sirviente contratado o aún peor, como un sirviente entre sus propios hermanos. Las maldiciones divinas pueden tardar en surtir efecto, pero eventualmente se materializarán. A pesar de estar bajo la maldición de la esclavitud, su familia tuvo dominio durante mucho tiempo. Esto muestra que una familia, un pueblo o un individuo pueden estar bajo la maldición de Dios y aún prosperar por un tiempo hasta que su iniquidad alcance su límite. Muchos que están destinados a la destrucción aún no están preparados para ello. Por lo tanto, no envidies a los pecadores en tu corazón. Es importante notar que en la historia se otorga una bendición a Sem y Jafet. Es importante entender que tanto las bendiciones como las maldiciones tienen dos elementos comunes. En primer lugar, su impacto a menudo se extiende más allá del individuo a familias, tribus, sociedades o incluso naciones enteras, similar a lo que vemos en la historia de Caín. En segundo lugar, una vez que se promulga una bendición o maldición, puede persistir de una generación a la siguiente hasta que ocurra algo que anule sus efectos. Muchas bendiciones y maldiciones mencionadas en la palabra de Dios en relación con los patriarcas continuaron operando durante casi 4000 años y están funcionando hoy en día. El segundo aspecto de las bendiciones y maldiciones tiene implicaciones prácticas significativas. La generación que está maldita puede enfrentar situaciones repetitivas o patrones de comportamiento que no pueden explicarse solo por sus experiencias personales o eventos de vida. La causa raíz de estas situaciones puede rastrearse hasta tiempos antiguos, incluso miles de años atrás. La Biblia menciona maldiciones generacionales en varios lugares. La Biblia contiene tanto bendiciones como maldiciones, y la mayoría de las maldiciones en ella resultan de que alguien maldiga a otro. Por ejemplo, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, cuando Cam lo vio desnudo y borracho. Las palabras juegan un papel significativo tanto en las bendiciones como en las maldiciones, ya sean habladas, escritas o mantenidas internamente. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el poder de las palabras. La Biblia nos advierte sobre cómo usamos nuestras palabras, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, en Proverbios 11:9 se dice: «Con su boca el impío destruye a su prójimo, pero mediante el conocimiento y el discernimiento los justos son liberados». La razón por la cual Noé maldijo a Canaán en lugar de a Cam no está del todo clara. Los estudiosos de la Biblia sugieren que ver la desnudez de su padre se consideraba una gran falta de respeto, especialmente porque Cam no hizo ningún esfuerzo por rectificar la situación. De hecho, incluso lo difundió a sus hermanos. Algunos estudiosos creen que Canaán pudo haber jugado un papel en el acto irrespetuoso, posiblemente incluso presenciando a Noé en su estado vulnerable, o que Canaán era muy importante para Cam, y por eso Noé dirigió su maldición a Canaán, alguien que Cam valoraba. También hay pensamientos de que ver a Noé desnudo podría implicar algo mucho más grave, sugiriendo un acto siniestro que Cam, Canaán o ambos pudieron haber infligido a Noé, como causarle daño o participar en un acto inmoral. Además, algunos interpretan que, dado que la frase «descubrir la desnudez» está asociada con actos íntimos inapropiados en otras partes de la Biblia, podría significar que Cam cometió un acto indecente con su propia madre, lo que potencialmente llevó al nacimiento de Canaán. De cualquier manera, Cam mostró falta de respeto hacia su padre Noé. Como resultado de las acciones de Cam, Noé pronunció una maldición no directamente sobre Cam, sino sobre Canaán, el amado descendiente de Cam. ¿Qué significa descubrir la desnudez en la Biblia?
Antes de que los humanos cometieran errores en el jardín del Edén, Adán y Eva no llevaban ropa, y esto era completamente normal para ellos. Sin embargo, después de que erraron, estar sin ropa se convirtió en algo de lo que se avergonzaban. De hecho, sentir vergüenza por estar desnudos fue el primer efecto que Adán y Eva experimentaron debido a su error. Desde ese momento, estar desnudo se asoció con cuestiones de intimidad, espacio personal y sentirse expuesto. Siempre que la Biblia habla de revelar la desnudez, generalmente significa algún tipo de acto inapropiado, transgresión o falta de respeto. La historia anterior sobre exponer a alguien aparece en la historia. La frase «descubrir la desnudez» se usa típicamente para hablar de actos de inmoralidad lasciva. En traducciones más recientes de la Biblia, esta frase a menudo se cambia a tener relaciones sexuales con. En Levítico 18:17 se dice: «No descubrirás la desnudez de una mujer y su hija, ni tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez». Ellas son sus parientes cercanas. Es maldad. Ciertos versículos, como Deuteronomio 22:30, instruyen claramente a un hombre a no tener relaciones con su madrastra porque es un acto de falta de respeto hacia su padre, descrito como descubrir la desnudez de su padre en la Biblia. Cuando un hombre se involucra con la mujer que ha estado con su padre, trae vergüenza a su padre. Incluso cuando nuestros padres no merecen honor, debemos seguir honrándolos. Esto es similar a lo que Jesús nos enseñó cuando dijo que amáramos a nuestros enemigos y oráramos por aquellos que nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre los malos y sobre los buenos, y envía lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Es esencial reconocer la importancia de cómo tratamos a las personas. Tenemos la obligación moral de amar a los demás, mostrar respeto y cuidarlos cuando sea necesario. Además, debemos entender que nuestras acciones pecaminosas no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. El comportamiento de Cam hacia su padre fue inapropiado y le causó daño. Como resultado, Noé maldijo al hijo de Cam, y posiblemente a futuras generaciones también. Pero a todos los que lo recibieron, que creyeron en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. La maldición se ha ido, gracias a Dios. El gran error de Noé fue su pecado, y fue un gran pecado, agravado por el hecho de que siguió a una gran liberación. Sin embargo, Dios lo dejó a sí mismo, al igual que hizo con Ezequías. Su error está registrado para enseñarnos una valiosa lección. Incluso el hombre más justo tenía sus manchas y defectos. Es como cuando la gente hablaba de Noé siendo perfecto para su tiempo, pero eso realmente significaba que era verdadero y honesto, no impecable de ninguna manera. Esta historia también es un recordatorio de que a veces las personas que han sido cuidadosas y fuertes, manteniendo su bondad con la ayuda de Dios, incluso en tiempos difíciles, aún pueden cometer errores. Creían que habían superado, por ejemplo, Noé, que había sido cuidadoso de no beber demasiado, incluso cuando otros a su alrededor bebían, terminó emborrachándose cuando menos se esperaba. Es una advertencia para todos nosotros para permanecer vigilantes. Necesitamos ser muy cuidadosos, especialmente cuando estamos disfrutando de las cosas buenas que Dios nos ha dado, para asegurarnos de no excedernos. Los seguidores de Cristo necesitan ser cautelosos para no ser abrumados por el exceso. En Lucas capítulo 21, versículo 34 se dice: «Pero velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre». El resultado del error de Noé fue una profunda vergüenza. Se encontró expuesto en su tienda, despojado de su dignidad, al igual que Adán se sintió después de comer el fruto prohibido. Sin embargo, Adán intentó esconderse. Noé, careciendo de sentido y juicio, ni siquiera intentó cubrirse. Este fue un resultado inesperado de ceder al vino para Noé. Aquí,
vemos la grave transgresión de emborracharse. Revela a las personas tal como son. Sus debilidades salen a la luz, y cualquier secreto que guarden puede ser fácilmente extraído de ellos cuando están intoxicados. Al igual que los porteros borrachos dejan las puertas desatendidas, la embriaguez degrada a las personas y las convierte en un blanco de burla. Las desenmascara y trae vergüenza. Las personas hablan y cometen acciones mientras están borrachas que encontrarían mortificantes si se hicieran mientras están sobrias. En Habacuc 2:15-16 se dice: «Ay del que da de beber a sus vecinos, derramando tu veneno hasta que se embriaguen para mirar su desnudez. Te saciarás de vergüenza en lugar de gloria. Bebe tú también y descubre tu incircuncisión. La copa de la mano derecha del Señor vendrá a ti, y la vergüenza absoluta caerá sobre tu gloria». Las Escrituras tienen mucho que decir sobre el consumo de alcohol. En Isaías 5:11 se dice: «Ay de los que se levantan temprano en la mañana para correr tras sus bebidas, que se quedan hasta tarde en la noche hasta que el vino los inflama». Isaías 5:22 dice: «Ay de los héroes para beber vino y de los valientes para mezclar bebidas». Proverbios 20:1 dice: «El vino es burlador, la bebida fuerte es alborotadora, y cualquiera que se deje engañar por ella no es sabio». Proverbios 31:4 dice: «No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes desear bebida fuerte». Aunque la Biblia no dice directamente que un cristiano nunca debe beber cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas, sí ofrece orientación sobre el asunto. De hecho, ciertas partes de la Biblia incluso hablan bien del alcohol. Por ejemplo, Eclesiastés 9:7 nos aconseja beber nuestro vino con un corazón alegre. De manera similar, en Salmos 104:14-15 se menciona que Dios proporciona vino para alegrar el corazón de las personas. Amós 9:14 habla de disfrutar del vino de tu vid como una bendición de Dios. Isaías 55:1 nos invita a comprar vino y leche. Sin embargo, la instrucción principal que Dios da a los cristianos respecto al alcohol es clara: debemos evitar emborracharnos. En Efesios 5:18 se dice: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, corrupción, insensatez, sino sed llenos del Espíritu Santo y sed guiados constantemente por él». La Biblia denuncia el acto de embriagarse y las consecuencias negativas que trae. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón pronunciará cosas perversas. Serás como uno que se acuesta en medio del mar, como uno que se acuesta en la parte superior del mástil, diciendo: «Me golpearon, pero no lo sentí, me azotaron, pero no lo supe. ¿Cuándo despertaré para poder encontrar otra bebida?». A los cristianos también se les ordena no dejar que sus cuerpos sean dominados por nada. En Pedro 2:19 se dice: «Les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo ha dominado». En 1 Corintios 6:12 se dice: «Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna». Indulging en un exceso de alcohol es, sin duda, un comportamiento arriesgado. La Biblia también instruye a los cristianos a no participar en ninguna actividad que pueda perturbar a los hermanos en la fe o incitarlos a actuar en contra de sus creencias morales. En 1 Corintios 8:9-13 se advierte: «Pero tened cuidado de que esta libertad vuestra no se convierta en piedra de tropiezo para los débiles. Porque si alguien con una conciencia débil te ve, con todo tu conocimiento comiendo en un templo de ídolos, ¿no se sentirá alentado a comer lo que se sacrifica a los ídolos? Así que este hermano o hermana débil, por quien Cristo murió, es destruido por tu conocimiento. Cuando pecas contra ellos de esta manera y hieres su conciencia débil, pecas contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como causa que mi hermano o hermana caigan en pecado, nunca volveré a comer carne para no hacerlos caer». ¿Fue Noé un mal padre en la Biblia? La frase
descubrir la desnudez implica una acción sensual. Sin embargo, incluso si Cam no participó en ninguna relación sensual con su padre, aún era inapropiado que le contara a sus dos hermanos sobre el estado de su padre. Ese acto fue impropio en sí mismo. Cam acababa de humillar públicamente a un ser humano, y este no era un ser humano ordinario. Esta persona era su padre. Cam es el hijo de Noé, el hombre más justo de su tiempo. ¿Cómo es posible que el hombre más justo del mundo tuviera un hijo tan terrible? Hijo, tenemos una lección aquí. Los padres tienen el potencial de tener un impacto significativo y en muchos casos tienen un impacto significativo en los hijos que crían, pero no todo el tiempo. Casi todos los adultos que leen esta observación probablemente conocen a personas decentes que han criado hijos cuyas creencias son diametralmente opuestas a las de sus propios padres. Hay padres excelentes, finos y amables que tienen hijos terribles. Hay padres horribles que tienen hijos que son exponencialmente amables y rectos. Ser una buena persona no es lo mismo que ser un buen padre. Esta es otra lección que se puede aprender de la historia de Noé, el hombre más virtuoso que jamás haya vivido, que tuvo un hijo malvado. Hay muchas personas decentes en el mundo, pero no todas saben cómo criar a un hijo decente. Muchos padres hoy en día, incluidos algunos de los más educados, creen que el amor es todo lo que se necesita para criar a un niño sano y exitoso. Sin embargo, si lo único que un niño recibe es amor y no se le imponen expectativas a cambio, entonces es probable que el joven crezca siendo egoísta. La Biblia es un libro verdaderamente veraz sobre todos los aspectos. Por lo tanto, cada familia que se discute en el libro de Génesis es un ejemplo de lo que llamaríamos disfuncional en la sociedad actual. Este es el regalo que la Biblia da a cada persona en el mundo que lucha con parientes disfuncionales. Ser un buen padre es difícil y desafiante, pero también puede ser el viaje más satisfactorio y alegre en el que te embarcarás. La Biblia proporciona muchas pautas sobre cómo podemos guiar eficazmente a nuestros hijos para que se conviertan en individuos que vivan según las enseñanzas de Dios. Como padres dedicados, nuestro deber principal es educarlos honestamente sobre la palabra de Dios mientras mostramos nuestro amor por Dios y damos un buen ejemplo siguiendo sus reglas. También es importante que prestemos mucha atención a lo que Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9, nos dice sobre enseñar a nuestros hijos a seguir estos mismos pasos. Deuteronomio 6, versículos 7 al 9, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto destaca el aspecto continuo de esta enseñanza. Necesita suceder todo el tiempo, ya sea en casa, viajando, durante la noche o en la mañana. Las enseñanzas de la Biblia deben ser el núcleo de nuestra vida familiar. Viviendo de acuerdo con estas enseñanzas, mostramos a nuestros hijos que honrar a Dios debe ser una práctica diaria, no solo algo que hacemos en las mañanas de domingo o durante las oraciones vespertinas. Mientras nuestros hijos aprenden mucho a través de la enseñanza directa, aprenden aún más observándonos. Por eso, debemos tener cuidado en todo lo que hacemos. Primero debemos reconocer nuestros roles dados por Dios. Ser un padre responsable significa que debes enseñar disciplina y orientación. Los niños criados sin esto a menudo se sienten descuidados e insignificantes. No saben cómo manejarse a sí mismos o sus elecciones, lo que los lleva a actuar inapropiadamente y a faltar el respeto a todas las formas de autoridad, incluso la de Dios. Proverbios 19:18 dice: «Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te hagas cómplice de su muerte». Al mismo tiempo, es crucial equilibrar la disciplina con el amor, o los niños pueden terminar sintiéndose amargados, desanimados e inclinados a rebelarse. En Colosenses 3:21 se dice:
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios entiende que la disciplina parece dura mientras está sucediendo. En Hebreos 12:11 se dice: «Es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Pero cuando se combina con una guía amorosa, resulta ser increíblemente buena para el niño. Padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, para que no se desalienten. Eviten ser excesivamente duros o injustos, no los avergüencen ni los maltraten, y no jueguen a ser favoritos ni ignoren a ninguno de ellos. En cambio, críenlos con gentileza y amabilidad, enseñándoles los caminos y enseñanzas del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 4, se dice: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor». Como padre responsable, es tu trabajo involucrar a tus hijos en la iglesia y sus actividades desde una edad temprana. Asegúrate de asistir consistentemente a una iglesia que enseñe la Biblia. En Hebreos 10:25 se dice: «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». Deja que te observen estudiando la Biblia y tómate el tiempo para estudiarla junto con ellos. Habla sobre el mundo tal como lo ven y muéstrales cómo la grandeza de Dios se refleja en la vida cotidiana. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Ser un gran padre significa criar hijos que te admiren y que escuchen y honren a Dios. Tentación y tiempo. Cada etapa de la vida trae sus propios desafíos y tentaciones. Cuando somos jóvenes, a menudo enfrentamos deseos fuertes, incluida la tentación de la lujuria pecaminosa. A medida que alcanzamos nuestros años de madurez, el orgullo puede convertirse en una lucha significativa, tentándonos a pensar demasiado en nosotros mismos. A medida que envejecemos, también enfrentamos tentaciones únicas. Un riesgo es volverse amargado con el tiempo. Si no tenemos cuidado, podemos encontrarnos criticando a otros o siendo resistentes al cambio, prefiriendo vivir en el pasado en lugar de abrazar el futuro. E incluso en nuestros últimos años, aún podemos caer en pecados graves. Considera a Noé, quien estaba avanzado en edad, pero aún era susceptible al pecado, mostrándonos que nadie, independientemente de su edad, está más allá de la tentación. La Biblia nos recuerda constantemente que necesitamos permanecer vigilantes, orando y manteniéndonos cerca del Señor todos los días, sin importar cuán viejos seamos o cuán espiritualmente maduros creamos ser. Es un viaje de fidelidad y vigilancia de por vida. Superando la maldición, el intercambio divino. Dios no abandonó a la humanidad después del pecado de Adán. Hizo promesas a Abraham durante miles de años, levantó a José, sacó a los israelitas de Egipto, estableció una nación de su propio pueblo y envió profetas para hablar en su nombre. Pero esto no fue suficiente. La gente seguía volviendo al pecado, una y otra vez, y ninguna cantidad de sacrificios de sangre animal podría comenzar a cubrirlo. La maldición de Adán era una parte inherente de la humanidad. Romper esta maldición requeriría un hombre perfecto, un sacrificio perfecto, algo mucho más grande que todos nosotros. Entra Jesús, el triunfo de Jesús. Por primera vez desde Adán, apareció en la tierra un hombre sin un padre humano como el Hijo de Dios. Jesús fue perfecto y sin pecado, y a diferencia de Adán, permaneció así. El mensaje completo del Evangelio gira en torno a un solo evento registrado: la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. La narrativa completa de lo que se logró en la cruz fue dada por un profeta llamado Isaías, cientos de años antes de que sucediera. En Isaías 53:10, el profeta describe a un siervo del Señor cuya alma sería una ofrenda por el pecado. Isaías 53:1 dice: «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Los escritores del Nuevo Testamento son unánimes en identificar a este siervo anónimo como Jesús. El propósito divino de su sacrificio se resume en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús no solo fue identificado con nuestra iniquidad, sino que también soportó todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Como el chivo expiatorio que lo prefiguró, Él podía llevarlas lejos de nosotros para que nunca regresaran. De esta manera, la cruz cumple su verdadero propósito y significado. En ella ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina debían nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo lo bueno que se debía a la obediencia sin pecado de Jesús. Como se expresa sucintamente, el mal que nos correspondía a nosotros cayó sobre Jesús para que, a cambio, el bien que correspondía a Jesús nos fuera ofrecido a nosotros. Dios puede ofrecernos esto sin comprometer su justicia eterna, porque Jesús ya soportó todo el castigo justo debido a nuestras iniquidades en nuestro lugar. La increíble gracia de Dios es la fuente de todo esto, y solo la fe es el medio para recibirlo. En cuanto a causa y efecto, no hay una explicación lógica. Ninguno de nosotros hizo nada para merecer tal oferta, y nadie podría hacer algo para merecerla. Las Escrituras revelan muchos aspectos del intercambio y las áreas a las que se aplica. Para ser perdonados, Jesús fue castigado, y Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Se pueden extraer 8 aspectos principales de esto. Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser hechos justos con su justicia. Jesús murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas. Jesús soportó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Jesús soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir una bendición. Oremos. Padre Celestial, en tu infinita sabiduría nos has regalado el tesoro de tus Escrituras. Hoy, mientras nos reunimos en tu presencia, buscamos tu guía e iluminación para profundizar en la riqueza de tu palabra. Concédenos, oh Señor, corazones receptivos y mentes abiertas para entender. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra con humildad, reconociendo que sus profundidades están más allá de nuestra comprensión, pero sus verdades están destinadas a transformar nuestras vidas. Danos el espíritu de discernimiento para que podamos distinguir entre la verdad y la falsedad, entre tu voz y el ruido del mundo. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, guiándonos en cada decisión y circunstancia. Mientras estudiamos tus Escrituras, no busquemos conocimiento por el conocimiento en sí, sino que tu palabra penetre en nuestras almas y forme nuestro carácter. Que sea como una semilla plantada en suelo fértil, produciendo una cosecha de justicia y amor en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a tu palabra con reverencia y asombro, entendiendo que está viva y activa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, capaz de penetrar hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que atraviese las barreras de nuestros corazones, convenciéndonos del pecado y llevándonos al arrepentimiento. Señor, reconocemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de tu Espíritu Santo para ser nuestro Maestro y Guía. Concédenos discernimiento espiritual y entendimiento mientras meditamos en tu palabra día y noche, para que podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, dando fruto en su tiempo. Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón
sean agradables ante tus ojos, oh Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Que tu palabra habite en nosotros abundantemente, enseñándonos y amonestándonos unos a otros en toda sabiduría, con gratitud en nuestros corazones hacia ti. Oramos no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que aún no han encontrado tu palabra. Abre sus corazones y mentes para recibir la verdad de tu Evangelio, para que también puedan experimentar el poder transformador de tu amor y gracia. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.